familia? Excelente noche. Nos encontramos aquí en tu programa, juntos pero no revueltos. ¿Ok? Vamos a tener una velada espectacular en compañía de mi compañera Sibel. Y bueno, te quiero recordar que estés atento de todas las reproducciones que se van a llevar a cabo todos los jueves a las 8:30 de la noche por Vuela Alto Producciones. Estamos transmitiendo desde Facebook y desde YouTube. Te invitamos, te la vas a pasar espectacular, ya que este programa está hecho para el público en general y bueno, para que puedas tener carcajadas, conciencia y felicidad. Acuérdate que si tú le sonríes a la vida te va a sonreír. ¿Tú qué opinas, mi estimada Sibel? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a donde quiera que te encuentres. ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo les amaneció? ¿Acostados y en ayunas, acaso? Mi estimado Buenavibra, ¿qué me has contado de estos días, de esta semana? ¿Cómo te ha ido? Fabuloso, fabuloso, mi estimada vendedora de sueños. Pues aquí andamos. La verdad es que andamos con todo. El tema del día de hoy va a estar espectacular. Vamos a hablar de las abuelas, de los abuelos. Algunos que ya se fueron, algunos que siguen presentes en este planeta, en este mundo terrenal, pero que es importante que en ocasiones se van, pero nos dejan simbrado creencias, nos dejan simbrado ideas o nos enseñan, ¿no? Sí es importante recordar que la edad lleva por nombre sabiduría y cuando se aplica lo bueno, lo positivo, pues obviamente crecemos en familia. No te equivocas en nadita, porque muchas veces traemos ideas ancladas que no sacamos de nuestra mente o nos anclan para bien o para mal. Que si nos dicen las abuelas o los abuelos, mi hijita, pero siéntate bien, porque siempre te sientas toda curviada o no comes bien. Come con los cubiertos, no comas así con la boca, no hables demasiado. Si es que vas a conquistar, quédate callada, no le cuentes casi todo al varón, porque luego lo malinterpretan. Entonces, que se quede algo guardado, porque de esa manera te vas a casar. ¿No les ha tocado eso, compañeros? ¿O todos amigos televidentes? Que luego todo lo despipapas y lo despipapas, y todos los secretos los chavos ya te lo saben, y al rato, cuando se enojan, te echan todo de cabeza. ¿O no, mi estimado Buenavibra? Sí, mi estimada vendedora de sueños, pues la verdad es que las abuelitas te dan muy buenos consejos y es chistoso, ¿no? Es chistoso porque cuando indagas cómo es el pasado de tu mamá hacia con un nieto, pues es muy diferente, ¿no? Porque a mi mamá, bueno, pues mi abuelita la trató como se debe, generar carácter, ¿no? Regaños, de repente jalón de greñas. Y es chistoso porque eso lo veo y lo vivo incluso con mis hijos, ¿no? Mi mamá al final del día conmigo fue bien estricto, fue bien, ¿cómo se puede decir? No sé, disciplinada, no sé, nos traía a la raya, va. Pero cuando hablamos de los nietos, no, ellos la verdad es de que podían hacer y déjalo, no lo toques, es mi niño, y digo, güey, no mames, a mí no me dejabas hacer eso, a mí no me dejabas comer eso, a mí no me híjole, no, o sea, es algo bárbaro, ¿no? Cómo las abuelitas son bien consentidoras con los nietos, digo, al final del día por eso se les llaman abuelas, ¿no? Son las sobreprotectoras. Yo me acuerdo en una ocasión que me peleé con mi mamá porque la verdad es que yo fui muy rebelde y me acuerdo que luego contamos esto en familia y nos da risa porque mi mamá entonces se puso a gritarme, nos levantamos la voz y lo que tú quieras y yo dije me voy de la casa, ¿sí? Y resulta que mi abuelita vivía enfrente, ¿no? Mi hermano se ríe porque dice, no, y mi hermano se mudó bien lejos, o sea, se fue al frente a vivir con la abuela. Y la abuela, pues obviamente alcahueta, pues sí te decía, déjala, está loca, tu mamá está loca. Cuando tú indagas la verdadera realidad que vivió mi madre, pues la que primero estaba loca era mi abuela.
Y estarás de acuerdo que nos une un hilo muy delgado que vamos repitiendo patrones. Y a lo mejor la mamá de la abuela, de tu abuela, y la abuela de la abuela hacía ese tipo de conductas por miedo a que no se les respetara, por miedo a que de alguna manera les brincara la autoridad, por miedo de tener ese, ese lado emocional muy tenue que les podías brincar y no los y les podías faltar al respeto. Entonces, en esa época era lo que no se acostumbraba. Tú me vas a respetar, ¿ya? O guache, como le decían en algunos estados, aquí es, oye, guachica, respétame, ¿no? O tú te vas a estar quieto y me vas a hacer caso, pero no es tanto, el gritar significa miedo. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que les faltaran el respeto? ¿A la inseguridad que ya traían del abuelo tras el abuelo más el abuelo? Y valga la redundancia, mejor, amigo televidente, cuéntanos, ¿qué tu abuela, cómo te ha tratado o cómo trataba a tu mamá? No era de las que de repente nada más te daba el zapatazo, el cablazo a donde te cayera y corre, porque por ahí iba el cablazo. ¿A ti no te tocó eso, amigo televidente? Cuéntame, buena vibra, ¿a ti no era de los que corrías porque ya te alcanzara la chancla o el cable o lo que fuera que te aventara? Madre fue no sé, yo creo que debió de haber ido a las Olimpiadas porque tenía una buena puntería con lo que tuviera. Sí, que lanzamiento de jabalina con la escoba, el lanzamiento de peso con la chancla y todo lo que pudiera estar en las manos. Pero lo que dijiste tiene mucha razón, porque al final del día las abuelas vienen cargando las creencias de sus pasados, ¿no? Y yo por hoy lo veo, la verdad es que es la realidad. Digo, no puedo culpar a mi madre sin saber o sin indagar cómo fue el pasado de la abuela, ¿sí? Y me doy cuenta que sí, cierto, los trataban con la punta, como tú dices. Mucha gente en la sociedad piensa que la violencia es sinónimo de autoridad, piensan que el regaño es sinónimo de respeto, sienten que obviamente el maltrato es orden, el maltrato es rectitud en las familias y desafortunadamente se adopta, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo a mis pequeños y la verdad es que sí, también son relajientos, como todo niño, son niños siendo niños, pero al final del día yo lo veo, mi patrón de conducta es gritar, porque cuando estoy en casa y algo no me parece, elevo la voz, con lo que tú dices, causar miedo, y obviamente que se guarde el orden, ¿no? Pero no llego a la violencia como a mí me trataron, porque comprendo que a veces digo, no es necesario tanto miedo, porque yo la verdad me porté muy bien en varios lados y aspectos de mi vida y mi juventud por miedo, porque yo sabía que si la cagaba y me cachaba mi mamá, pues me iba a ir como en feria, y viceversa, mi mamá se portaba de alguna manera bien, por lo mismo. Pero como tú dices, son patrones de conducta, porque al final del día, yo lo observo y yo lo veo, muchos jóvenes, adolescentes, ya no quieren estar en sus casas, pero no es porque no quieran estar, es porque pues ese tipo de acciones que se fueron adoptando de generación en generación, pues ahuyentan a la persona, o sea, no tienen una casa, no tienen un hogar, simplemente estás pensando en cumplir tus 18 años y salirte a probar suerte, y en ocasiones muchos de nuestros jóvenes se pierden en el camino, ¿no? Porque conocen gente errónea. Te digo porque yo fui uno de esos jóvenes y al final del día me da gusto que no caí en malas manos. Y hoy por hoy, gracias a todo lo que he aprendido, valoro a mi abuela, valoro a mi madre, porque aunque sean regaños, sean gritos, sean golpes, la verdad es que nunca me faltó nada, ¿no? Nunca nos faltó comida ni cosas de diversión. Actúas desde el miedo interno, desde que hay muchos factores que te detonan el miedo, porque el grito es tener miedo. ¿Por qué gritas? Por miedo. Y si es que, bueno, que tú lo manejas por el lado de que yo quiero intimidar y empiezo a gritar,
¿Desde qué punto estoy gritando? ¿Desde la intimidación o desde el miedo? ¿Desde el miedo a que no me respeten? ¿Desde el miedo a que yo quiero que de que alguna manera me vean más alto que ellos y no tener el mismo nivel? Mejor hay que enfocarnos desde qué punto queremos demostrar ese grito. O porque realmente quieres, si estás a la defensiva como león y nada más te dicen algo, entonces, ¿a qué juegas? Al ser intimidado para las otras partes o estás a la defensiva para sacar las garras y empiezas a gritar? Mejor cuéntame, ¿de qué parte estás tú en cuestión al que gritas? Obviamente yo siento que es un patrón de conducta, como te digo, el tema son los abuelos, ¿no? Viene del pasado, viene de la creencia que me fueron inculcando. Obviamente no es tenerle miedo, simplemente es como lo que vives, ¿no? Lo que vas viviendo. Yo viví esta parte de autoridad con regaños, con golpes, más golpes que regaños, con gritos, todo el tiempo fueron gritos. Y obviamente tratas de hacer un cambio, pero algo que sí tienes arraigado, siempre vas a cargar patrones de conducta ya desde... Entonces sí es bien importante esta parte, ¿no? Aprender a desbloquear estos patrones de conducta. ¿Para qué? Para que obviamente puedas mejorar y bueno, quitar todo aquello que realmente sientes que no te sirve, todo aquello que realmente no te gusta y que no te gustaría que lo pasaran tus hijos, para que esto sea diferente, ¿no? Entonces yo actúo desde el hábito, o sea, actúo desde el hábito. Muy bien que actúes desde el hábito, pero hay que romper esa línea tan delgada que muchas veces lo repites inconscientemente, del subconsciente, hacia la forma del actuar nada más. ¿Cómo fueron los hábitos de tus abuelos? ¿Cómo son los hábitos de tu mamá, de tu papá? Aquí mi estimada vendedora de sueños nos está dando coaching personal. ¿Ustedes qué opinan? El programa es para ustedes. Desmembrar y ver la causa de tu raíz, por qué vas repitiendo conductas inconscientes y las estás repitiendo. ¿Te has cachado que vas repitiendo conductas inadecuadas, inconscientes, hacia tu exterior, hacia tu familia, hacia tus padres, hacia tus abuelos, hacia tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué les estás anclando para que ellos, si no se dan cuenta, lo vuelvan a repetir generación tras generación? Ahí la gente que nos está viendo, es importante ponerse los pies en la tierra y reflexionar, ¿no? Porque yo en lo particular tengo 3 hijos, obviamente una niña de 14, un niño de 8, un niño de 5, y obviamente la historia pues es chusca, ¿no? Porque obviamente son 3 niños. Mi hija crece en Monterrey, ella está en Monterrey con su madre y mis otros 2 pequeños están conmigo, ¿no? Pero al final del día es lo que tú dices, ¿qué vienes arrastrando? Y si tú no te pones a analizar y te metes a una verdad absoluta y dices que la vida es así y que tú eres así y no vas a cambiar nada, pues obviamente lo único que vas a hacer es repetir patrones, que es lo que nos viene diciendo mi estimada Sibel. Entonces tienes que comprender que cuando tú quieres hacer un cambio, lo puedes hacer, ¿ok? Pero obviamente tienes que llegar desde la raíz. ¿Cuánta gente, obviamente, cuántas madres son solteras por el hecho de que no tuvieron un padre? Y luego a veces no te pones a reflexionar. No es porque no puedas durar con un hombre, ¿sí? No, pero es porque tú traes una creencia que un hombre no es necesario para una familia. ¿Por qué? Porque creciste sin un hombre. Entonces, como no creciste con una imagen paternal, pues tú piensas que tu hijo puede crecer sin una parte paternal, ¿no? Ese fue el caso de mi madre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente todos nuestros padres pues se fueron. Estamos hablando ahí desde una carencia afectiva. O sea, ahí hay un dolor interno que eso para no perjudicar a tus otras generaciones, ¿no? sí, el lado paternal o masculino o de esos machotes
estás adoptando ese linaje, o sea, no eres femenina. Las madres que tienen esa carencia no son femeninas, son masculinas. Y como soy masculina, entonces adopto todo lo de lado masculino, de que yo puedo, de que yo trabajo, de que yo esto, ahora sí que el yo, y no me hace falta nada. Aunque psicológicamente y emocionalmente te hace falta la imagen paterna a producto de gallina. Y sí o sí, que tú creas que no, porque te quieres autoengañar, esa es otra historia. O ¿no? amigos televidentes, ¿estoy o no estoy en lo cierto? Cuéntame. Ahí déjanos tus comentarios, la verdad es importante, nos gustaría leer tus comentarios para poderte desde un punto de vista profesional y sobre todo experiencia vital, poderte dar una buena recomendación o sobre todo escucharte, leerte y poder hacer match, poder hacer conexión, compartir ideas, dar comentarios asertivos. Y sí, digo, tienes toda la razón, mi estimada vendedora de sueños, pues es importante eso, ¿no? Analizar cuál es el punto clave de lo que son este tipo de patrones en conducta que se van repitiendo. Y yo te soy bien honesto, yo analizando mi vida, lo que tú decías, hay cosas que haces y que obviamente por miedo, por lo que tú quieras, obviamente yo los hago con gusto. Con gusto, ¿por qué? Porque al final del día identifiqué que sí, que no me ha servido en mi vida. Y obviamente también gracias a que nos especializamos, no digo que no nuestros televidentes no estén especializados, pero muchas de las veces hay que autoeducarnos, ¿no? Hay que leer inteligencia emocional, hay que leer programación neurolingüística. Es importante aprender a hacer introspectiva. Es importante saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades para poder edificar a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, amo a mis hijos. Yo todavía me acuerdo que no tengo un buen recuerdo de papá. Y cuando tuve un padrastro, pues obviamente no fue malo el señor y teníamos ese cariño. Era un cariño bonito, no tan emocionante porque le pegaba a mamá. No sabía Sí. que había cariños feos. Bueno, bueno, discúlpame, ¿no? Gracias por corregirme, pero teníamos mucho cariño a mi estimado, en paz descanse, Jerónimo León, y él nos enseñó muchas cosas hermosas de la vida. Hoy por hoy, quiero que sepas, Sibel, que tengo a mi padre vivo, y no hace mucho, hace como 3, 4 meses, nos vimos, tomamos un café, me dio hospedaje, me apoyó un poquito en unas partes que ocupaba y estuvo genial, ¿no? Porque yo vi que en la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre y la verdad es que me llevo bien con el Señor, nos hablamos, nos mandamos mensajes, nos ponemos los buenos días y después de 34 años que regresó por los cigarros, es que no sé a dónde fue a conseguirlos. Pues la verdad es de que yo lo perdoné desde hace años y me llevo bien con el señor, con mi papá. Y obviamente le presenté a sus nietos. Y bueno, es una parte que yo en lo particular sané porque yo no soy verdugo de nadie, ni quiero criticar. Conociendo a mi madre le doy muchas razones al señor de por qué no se acercaba. ¿Ya ves? Y la verdad es de que, pues hoy por hoy, la relación que podamos tener y lo que pueda durar, bien recibida. Entonces, ¿qué te puedo recomendar, mi estimado televidente? Que muchas de las veces vienes cargando dolores, vienes cargando angustias, vienes cargando incógnitas, vienes cargando un montón de malas emociones, por los cuales no dejas darle lo mejor de ti a esos seres queridos, a tu hijo, a tu nieto. ¿Por qué? Porque a veces venimos cargando todos esos malos sentimientos. Hoy por hoy, la verdad es que yo cuando me voy de viaje y regreso, mis hijos se asoman a la ventana. Mi hijo, el más chiquito, que es más apegado a mí, me agarra y se pone a llorar. Papi, te extrañé. Y no, es una sensación que, oye, wow, o sea, yo lo amo, la verdad, amo. Y yo creo que cuando aprendes a construir un hogar, pues obviamente vas rompiendo esos patrones. Cuando vives de adulto felicidad, te das cuenta que vas por buen camino. ¿Creen? Pues resulta que no veo a nuestro amigo Tiquitaco. ¿Saben qué se me hace? Que se quedó comiendo tacos en la esquina de su casa. Por eso no llegó al programa.
Ay, ese Itaco. Y también nuestro amigo Llave Loca, ¿quién sabe dónde se quedó? A lo mejor se le atoró por ahí una puerta Llave loca. y ya no pudo avanzar, se quedó bloqueado. Pero bueno, nada más estamos nuestro amigo Buena Vibra y nuestra servidora vendedora de sueños. Esperemos que para el próximo programa venga el tiquitaco y la llave loca para honrarnos en este programazo que se llama Juntos pero no revueltos, porque de revueltos ya estamos y tenemos la mente toda revuelta, así que hay que quitar esa situación de no ser tan dispersos y no andar tanto loco, sino enfocarnos en una sola acción, en una sola visión, para que podamos ir avanzando y escalando escalones hasta llegar a la cima. No se les olvide. Y en un ratito más regresamos, vamos a un corte y regresamos. Nos estamos viendo. No te pierdas la segunda parte. Siendo los patrocinadores corporativos jurídicos Sierra y Asociados. ¿Tienes problemas legales? ¿Deseas tener paz? Prepárate para la lucha de lo que es justo. Corporativos jurídicos Sierra y Asociados tienen la solución para ti. Contamos con doctorado en el conocimiento de la materia en el ámbito jurídico, siempre con seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Contamos con nuestros despachos jurídicos en la Ciudad de México, Jalapa y Veracruz. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos 2281 16 14 13. Te esperamos para brindarte un muy buen servicio. Ya estamos aquí en el programa Juntos pero no revueltos con mi estimada vendedora de sueños y aquí tu servidor, el Buena Vibra. Entonces, familia, estamos hablando de los abuelos, de todas esas creencias que nos dejan. Ya se fueron, pero nos siguen dejando un mensaje, nos siguen dejando sabiduría, los que ya se fueron y los que están, bueno, siguen dando lata, ¿verdad? Razón, siguen, no decimos dando lata porque de alguna manera nos están enseñando, porque son maestros, nos están adoptando misiones que cumplir, como el encender una mecha y seguir adelante sobre lo que vayamos, pero ya vamos a trascender todo su linaje, toda su enseñanza, pero ya al lado del siglo XXI, ya no antes, a donde te pegaban y te aventaban al chanclazo, la cuerda, corrías por todo el patio cuando tenías una casa de los ranchos, que corrías por todo lado porque ya iban con la chancla, iban y te iban a aventar piedras, palos, para que guache te sosegaras y te quedaras quieto. No, ya no es así. Ahora, ¿qué hacen los abuelos y las abuelas? Valga la redundancia. Ahora les dan todo a los nietos y no los dejan crecer. Entonces, ¿qué los están haciendo? Ni para aquí ni para allá. Y así no van a crecer. Así nada más los están encerrando en su burbuja para que no salgan de ahí. Y el día que les falten los abuelos, los papás, los hermanos, ¿qué creen? Que no sepan hacer nada y se les cierra el mundo. ¿Y qué pasa muchas veces con ellos? Que de repente llegan a su modo análisis, ¿qué hago yo aquí? Y de repente, hasta ahí llegó. Entonces, ¿de qué se trata? Amigos televidentes, ¿de qué se trata? Hay que empezar a crecer y no ser tan codependientes de esos abuelos o de los papás que todo les quieren solucionar y que estén en una burbuja para que no les pase nada. Ay, pobrecitos. Sí, no, y así es, digo, también
tu abuelo o abuela que todavía estás en este planeta, digo, acuérdate del trabajo que hiciste con mamá, con papá, con tu hijo. Y obviamente no me vas a dejar mentir, hubo regaños de más, hubo golpes de más. Y a tus nietos, ¿qué onda? ¿Tus nietos por qué los estás dejando que no se esfuercen, que tengan todo a mano llena? Porque yo sí he visto casos, la verdad que sí he visto casos de abuelos, no es mi caso, qué bueno fuera que mi abuelita me pagara todo, de repente me ayudara de más, digo, la verdad es que no lo ocupo, pero sí he visto casos de abuelos bien consentidores, no le hagas caso, y todavía te ponen en contra de los papás, no le hagas caso a ese loco o a esa loca, ¿no? Pero ya cuando ven que se está yendo por otro camino la persona, pues obviamente ahí sí a veces ya ni sabemos qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día se nos olvida sembrar ese carácter, esa disciplina que yo siento que es la mejor escuela. Nada más que hoy por hoy, no, hombre, la verdad es que los jóvenes están hechos de una burbuja bastante de cristal. Luego, ¿qué dicen? Es que todo le dan, todo le solapan, todo nada le critican, de todo, ay, qué chistosito se ve. Ay, es que todo lo que dice está genial, es muy inteligente. Pero ¿qué estás haciendo? Lo estás mutilando. Le estás cortando las manos, le estás cortando los pies para que el día de mañana sea un codependiente y no sepa valerse por él mismo y no aprenda a amarse y saber que sus decisiones y sus conductas son las correctas. Y ahí venimos anclando lo de que es que mi abuelo me decía que yo no hiciera esto, es que mi abuelita me decía que yo mejor me quedara quietecito y que no avanzara. O sea, ahí es ahí donde te vienen hablando los abuelos a tu cabecita y ahí viven, aunque ya son de los que ya se fueron a las minas o a Honduras, te resuenan en la cabeza porque los traes anclados dentro de ti y no te dejan. Entonces, no te dejan vivir y no te dejan ser tú. Tú vives a través de ellos, aunque ya se hayan ido. Y es correcto, amigo televidente que estás viendo este programa, también digo, como hay abuelos que dejaron huella y que cambiaron vidas, también hay abuelos que siguen teniendo la huella, pero tú que estás viendo este programa seguramente a veces quedaste con una creencia, con un regaño, con un mal regaño, y te dijeron que eras torpe o te dijeron que eras algo más fuerte y te lo creíste. Y te lo creíste. Es que mi abuelo dijo que éramos pobres y que pobres nos íbamos a morir. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué aprendo cosas nuevas? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué visiono algo más? No, amigo, déjame decirte que sí, también hay casos reales que los abuelos decían que la mujer tenía que estar en su casa y que le tenía que servir a un hombre, y también, entiende, ya vivimos en el siglo XXI y la verdad es de que puedes prosperar, puedes salir del cascarón y puedes hacer lo que se te hinche, siempre y cuando lo hagas en excelencia. Sí, no todo lo que te dicen los abuelos también es cierto, porque es la realidad. Algo que yo he entendido a través de los años es que toda la gente tiene la razón, pero en base a su experiencia, claro, en base a su realidad. Si una persona me dice que lo que yo hago es malo, pero no vive como yo quiero, pues le digo, bueno, pues es malo para ti, por eso vives así. Desde su razón. Es y correcto. Nadie sabe lo que trae el fondo de la olla más que la olla, que lo trae. Entonces no podemos ni juzgar, ni criticar, ni hablar de terceras personas cuando no estás en sus zapatos. Primero te tendrías que poner sus zapatos y andar con esa piedra que te va lastimando y aún así vas caminando y no la sueltas porque el zapato resulta que está nuevo y ¿cómo te lo vas a quitar? ¿O cómo vas a quitar la piedra? Si muchas veces mi modus operandi es de vivir con la piedra y el día que me la quito, capaz y muero. Sientes ese vacío. Y lo veníamos hablando hace rato, mi estimada.
Vendedora de sueños, lo hablábamos hace rato, de que muchas las veces los abuelos te van dejando creencias, te van dejando hábitos, te van dejando costumbres, ¿no? Le venía diciendo a mi estimada Sibel que es algo impresionante. Hay una historia que me encanta de una señora que hace un pescado delicioso, pero lo chistoso es de que le quita la cabeza y la cola al pescado, ¿sí? Y entonces su hija le pregunta, oye mamá, me estás enseñando a hacer este pescado tan rico y yo lo estoy aprendiendo de todo corazón, pero mi pregunta es, ¿por qué en los restaurantes lo venden completo y por qué tú le quitas la cabeza y la cola? Y la mamá le dice, hija, mira, yo solo sé que a mí me enseñó así mi mamá y yo te lo estoy enseñando tal cual me lo enseñó mi mamá. Y va con la mamá y le dice, oye mamá, pues fíjate que el pescado que tú haces y el que hace mi mamá está riquísimo y ya aprendí más o menos a cómo hacerlo, pero a mí mi pregunta es ¿por qué le quitan la cabeza y la cola? Y le dice, pues no sé, es una receta que me enseñó tu abuela. Y va la niña y va con la abuela y le pregunto, oye abuela, pues ¿por qué mi mamá hace así el pescado? ¿Por qué tú haces así el pescado? Y la abuela le dice, mira, pues es que cuando éramos chiquitos éramos muchos, pero éramos pobres y teníamos una cacerola pequeñita, entonces no cabía el pescado completo, entonces nada más le quitábamos la cabeza y la cola y ya entraba en la cazuela. Entonces muchas de las veces ese tipo de costumbres las venimos haciendo sin saber el porqué y la razón y la raíz. Entonces, familia, ¿es importante honrar a nuestro abuelo? Sí, pero también es importante si quieres crecer, quieres llegar a otro nivel, bueno, decir, ya se fue, ya no está, entonces sale el cascarón, rompe los paradigmas y arriésgate, que al final del día el que escribe la historia de tu vida eres tú. No le aprendemos a escribir la historia o esas líneas que trazan tu propio libro o esas líneas que tratan tu propio mar, que te va a ir pasando las olas, a veces arriba, a veces abajo, y no tenemos un fin. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Te van llevando como títeres por la vida, porque te dejas guiar por todo lo que te resuena en la cabeza, que alguna vez te dijeron. Y entonces eres un títere de las personas, o de los abuelos, o de los papás. Y entonces, ¿dónde se te queda tu interior, tu propia esencia y tu propia visión a la cual viniste a esta tierra, amigo televidente? Cuéntanos qué te gustaría hacer y que no has hecho y se te ha quedado en sueños no realizados. Aquí hoy estamos para hacerte ver tus sueños y llevar a cabo todo lo que tú bloqueaste alguna vez en el pasado. Y cuéntanos, escríbenos. La verdad es que lo que buscamos es poder servir, apoyar. ¿Sale? Familia, digo, ahorita acá estamos hablando de los abuelos, pero sí es importante entender, muchas veces no comprendemos la magnitud de las raíces que nos van formando, ¿no? Porque de hecho yo a veces hablo con el personal con el que trabajo, con mis socios, con mis colaboradores, y a veces les digo qué es un principio y qué es un valor, ¿no? Y les digo qué es un principio, qué es un valor, y ellos dan por hecho que es igual, que es lo mismo, y le digo, no, el principio es el que te va enseñando mamá, papá, el abuelo, o sea, viene desde la raíz, y el valor es el que tú realmente identificas y sabes qué elegir y sabes qué no, y dices, esto me identifica, este valor es el que me identifica. No todos los abuelos tienen el mismo valor que los nietos, no, o sea, y lo vemos, ¿no? Seamos realistas, antes no necesitábamos abogados, no se necesitaba firmar ningún pagaret, tú me decías, yo te presto 100,000 pesos, te los pago tal día, y los pagaban. Pero hoy no manches, hoy sí se ocupa pagaré, quemar en las redes sociales y muchas cosas más para que pague la gente, ¿no? Entonces es real, ¿no? Que te intimidan con, te voy a quemar en el Facebook y ya hasta luego te dejan de hablar, pero porque no pagas, eres moroso, eres de los que pagaron con merma, si es que pagaste, y si no pagaste, ¿qué hubo? Y si tú me estás viendo, abuelo o abuela, dígale a su nieto que pague. No le enseñe esos malos hábitos. Que muchos vivieron ya
de que son acreedores a la Coppel, a la Electra, y más en los pueblitos, ¿no? Que es las tiendas que hay. También algo que ahorita me vino a la mente, que hablábamos de los abuelos y las abuelas, pero también digo, el abuelo no se queda atrás, ¿sí? Hay abuelos que la verdad tienen unos malos hábitos y todos nosotros como hombres los adoptan, ¿eh? Yo en lo particular tuve un abuelo que la verdad me la pasé a gusto con él, era alcohólico y cuando nos enfiestábamos era muy feliz, pero muchas veces adoptas eso, ¿no? Viene un patrón de conducta, es que soy alcohólico y le echas la culpa al abuelo, ¿no? Soy alcohólico porque mi abuelo lo hacía y mi abuelita lo normalizaba. Y muchas veces creces y obviamente no te toca una mujer que aguanta tanto como la abuela y te manda a Chihuahua a un baile y dices, güey, ¿por qué no me aguantas si mi abuela le aguantó tantas cosas a mi abuelo, no? Entonces también ahí digo, hombre, no seas pasado de lanza, digo, sí es momento que hagas una reflexión y que dejes de echarle la culpa al abuelo. Yo tengo un amigo que llegó a trabajar con nosotros y una vez se puso a tomar y se puso a llorar. Y le digo, ¿por qué lloras? No, pues que se me murió mi abuelo. ¿Hace cuánto? No, pues casi como 2 años. No. Imagínate. Pistea cada año o cada mes, no me acuerdo. Y digo, güey, nomás porque no, está cabrón. Nada más buscas pretextos para gastarte tu dinero en tonterías. Pero no, ahí si nos vamos por el lado psicológico, es más allá de eso. Hay un vacío muy fuerte que el detonante sería el alcohol, ¿no? O el recuerdo a mi abuelo, es que mi abuelo, y sí, porque el abuelo lo ancló a muchas emociones encontradas que él no ha podido superar y no ha podido sanar, y entonces desde ahí, él parece como si hubiera sido ayer. Así pasaron 20 años, ¿eh? Pues sí, la verdad, digo, tú, en términos de tu expertise, digo, tienes toda la razón. En términos de algo colonial, pinches vatos, nada más buscan pretextos para hacerse los mártires y para ponerse alcohólicos y decir, no tengo dinero y ahora también es por culpa del abuelo. No me jodan, señores. Trabajen en lo emocional que dice mi estimada vendedora de sueños. ¿Por qué? Porque es realidad. Es la realidad. O sea, estás buscando pretextos nada más para hacerte pato. Entonces, trabaja más en ti. Eso que te das en tus caguamas, gástalo con un psicólogo, gástalo con un tanatólogo. Invierte en ti. Derriba esas creencias. Y no te hagas pato. Mejor hazte codorniz o hazte avestruz. Águila. O águila, que vueles alto. Es correcto, para que vueles alto, exactamente. Entonces sí es importante eso. Y de los que están aquí conectados, de los que están viendo este programa, dinos, ¿cómo era tu abuelo? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿O qué enseñanza dirías, eso sí de plano no me gustaría? Mi abuelo era así, no me gustaría hacerlo. Porque también, tanto hay buenos ejemplos como malos ejemplos. Digo, y es real. Y lo peor de todo es de que vivimos luego el presente escudándonos en el pasado de los demás. Entonces, yo lo único que te puedo recomendar es que el protagonista de tu vida eres tú. Si te va bien o te va mal, es tu culpa, ¿ok? Bien o mal, como dijeran las mamás, ¿no? O los abuelos. Bien o mal, yo ya viví. Entonces, y el arquitecto de tu propia vida eres tú. Nadie más es la consecuencia de tus hechos. Te va a resonar a ti en el futuro. Lo que hiciste hoy, mañana vas a tener tu consecuencia. Entonces, hay que irnos por el lado amarillo, no por el lado verde, para que el amarillo esté más amplio y no nos perdamos, si nos seguimos derecho. Es correcto, y al final del día, digo, yo creo que todo esto se resume también en la trascendencia, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba viendo, es la película, una de las que más me gusta, que es la de Recuérdame, donde sale... Recuérdame. Donde sale Doña Coco, ¿no? Y te habla de esta parte, tan profunda, de que lo que tú estás haciendo hoy en vida repercute en más allá, no sé si realmente haya otra vida detrás de la muerte, pero lo que me hizo mucha resonancia es que en el mundo de los muertos también está el olvido,
¿Por qué? Porque no importa si eres un abuelo, una buena abuela, si eres una buena madre, un buen padre, si eres un buen sujeto, una mala persona, pero al final del día va a llegar un punto que tus acciones, si no marcaron un antes y un después para la sociedad o para el mundo, tarde que temprano vas a ser olvidado. Y eso, ¡Qué amigos dolor! míos, la Eso verdad es que duele. ese mensaje me quedó grabado. A lo mejor aquí en México, la verdad es que somos reconocidos a nivel mundial porque le avacionamos a la muerte, recordamos a nuestros difuntos, pero aún así, aunque no le pongamos ofrenda a los muertos, la pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy para ser recordado en la gente? O cuando no estés en este planeta terrenal, ¿cuál crees que sea el comentario que hablen de ti? Eso está bastante fuerte. Yo por hoy puedo decir que mi abuelo fue un borracho, pero fui muy feliz con él. Oye, porque cuando se ponía bien jarra y bien happy, mijo, ¿qué Invitaba quieres? todo. Ahí está, vete a comprar a la tienda. Lo que quieras, mijo, aquí está. Ya se me acabó. ¿Qué más? Ahí te daba. Era mi viejo. En ese Y momento viceversa. decimos, qué padre, ¿no? No, y viceversa, también lo ayudamos. Y muy sabio el señor. Y la verdad es que yo lo disfruté bastante. Hubo una época donde me tocó vivir con él y yo contra el mundo. Y estuvo padre, estuvo muy bueno el ejemplo. Hoy por hoy tengo a mi abuela, la cual le mando un saludo. Es una señorona. Desafortunadamente tienes que entender también en valor a tu vida, tu presente. A mi abuela tuvieron que operar de un tumor cerebral. Y obviamente va con un proceso de avance, pero mi abuelita la verdad es que siempre ha tenido esa habilidad de sacar a su familia adelante, de ser ejemplo. Terminó su universidad como a los 40 y tantos años Oye, qué y a padre. todos nos dijo, a ver cabrón, ¿cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto? ¿Qué pinche limitante tienes en tu cerebro, no? Ok, Claro. somos chingones, ¿no? Escribí un libro, y bueno, la verdad es que cuando tengo la oportunidad voy, la visito y la veo y obviamente la abrazo, la atesoro, pero sí que más me gustaría que no hubiera pasado por ese proceso porque obviamente pues no funciona su cuerpo al 100%, ¿no? Y si tú estás escuchando esto, a veces vas a tener la oportunidad de tener a tus viejitos, vas a tener la oportunidad de ver a tus seres queridos, pero disfrútalos, porque en un abrir y cerrar de ojos las circunstancias cambian. O a veces también, a veces no están, a veces ya no los tienes. Así que hoy por hoy, abrázalos, ámalos, bésalos, hasta que te digan, de los de antes, siempre nada más es 5 minutos, ya. Así, ya, no tanto, porque así estaban acostumbrados. No es de que aguantan media hora abrazados y no aguantan el recibir. No, con ellos es poco y dosificado. Entonces, ¿qué le vamos a hacer, no? Y digo, al final del día disfruta el presente, disfruta de tus seres queridos, disfruta de aquellos abuelos. Y tú que estás aquí, abuelo, tú que todavía estás en este mundo, también no te enojes con la vida. No sé por qué a veces veo y entre más crecen nos hacemos más serios, más amargados. Mira, la verdad es que te puedo decir, yo prefiero que seas un abuelo sonriente que un abuelo que le incomoda todo. Yo entiendo que entre más vas creciendo, más achaques hay en la vida y en el cuerpo, pero gózalo. De los pocas pulgas, ¿no? Que todo les molesta porque ya les brincó la pulga para otro lado. Y ay, es poca pulga, es el abuelo poca pulga. Y luego te preguntas por qué no te van a visitar. Porque todo te molesta, todo te incomoda, todo ya le ves un por qué, pero es que por qué no, hasta que por qué no van, por qué no van, si por qué vienen, no me dejan mi soledad, a mí me gusta la soledad, ¿qué canijos vienen aquí? O sea, todo te molesta, eres el abuelo poca pulga, o eres Así de que los que eres el agradecido, que eres feliz con todos los que te rodean, ¿en cuál de los dos estás?
abuelo y abuela que nos escuchas. Tú define. ¿Y qué crees? Lo importante es que tienes que hacer una reflectiva. Hoy por hoy estás viviendo lo que muchos quisieran vivir, que es el presente. Hoy por hoy tienes la oportunidad de abrir los ojos, de respirar, de poder disfrutar a tus seres queridos. No maldigas el tiempo que te están dando, al contrario, agradece, disfrútalo, gózalo, mi negro. Este programa fue totalmente enfocado para honrar a los abuelos y abuelas que están ya en las minas y en Honduras en otro plano sideral. A todos aquellos que se les honra, se les agradece y se les bendice por todo lo que dejaron en esta tierra, por lo que dejaron en nuestro ser. Gracias. Honramos a la sabiduría del planeta. Recuerda que al final del día los abuelos son los que nos dejan un legado con sus enseñanzas. Y que tengan una excelente noche, que Dios me los bendiga. Nos vemos para el próximo jueves a las 8 de la noche en el programa Juntos, pero no revueltos. No revueltos. Acuérdense. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima y éxito. ¡Éxito!